sin patria. We have to struggle under the view that the workers' struggle is a struggle with no borders, without a homeland, but is a struggle for our class. Pues en este contexto es que yo he dado mi lucha. And it's in this context that I've given my struggle, Y ahora, presented my struggle. ahora daré algunas par de ideas sobre mi caso. So I'd like to give a few thoughts on my case. Desde el día que yo caí arrestado en la cárcel de Cayuga, From the day that I was arrested and fell in jail in the city or town of Cayuga, estimamos el grupo del Bronx our organization in the Bronx assessed que el único chance que me quedaba a mí para que no me deportaran en las próximas 24 horas o 48 horas that the only chance I had to not be deported in the following or the 24 hours after my arrest era pedir asilo político. was to ask for, demand rather, political asylum. Fue difícil explicar esto porque yo solo había caído por haber vivido casi más de 29 años como indocumentado en este país. It was difficult to explain that or support that because I had lived here for over 29 years already as an undocumented. Pero como toda la vida hemos vivido con una intuición de que el imperialismo es el enemigo de la humanidad, But since I've always lived my life with the understanding that imperialism is the enemy of all humanity, echamos mano a la caja de herramientas de los luchadores sociales. we just gave it our all to the struggle of the people. Y empezamos a prepararnos en una gran confrontación con la migra y con el Estado. And we began to organize a great confrontation against La Migra. Oh my goodness. What? Okay, La Migra and the government. Y no nos equivocamos, And we're not wrong. porque el sistema, el Estado vino con todos los hierros. Because the state, the capitalist government here in this country came at them with everything. Nunca les interesó resolver mi problema como inmigrante indocumentado, al igual que todos los demás. Just like everyone else, they were never interested in resolving his undocumented status. Muchos de ustedes asistieron a los alegatos en las cortes Many of you came with me to the hearings in court, y vieron que los fiscales del sistema and you saw that the judges of the system, the legal officials, sacaron su propia caja de herramientas. also came out with their own weapons. La caja de herramientas de la CIA, del FBI, del Servicio Secreto. The weapons of Secret Service, of the FBI and the CIA. Y salió ahí a relucir mi historia de lucha como obrero, como militante del MIR, como luchador social en Chile. And it came to light my struggle, my long struggle in the MIR, my social struggle in the country of Chile, all of that came to light. Y con las acusaciones conocidas. And we knew of the accusations, well-known accusations. Extremista, comunista that I was an extremist, a communist, y terrorista. and a terrorist. ¡Viva el proletariado! ¡Viva! Long live the proletarian. Fueron horas y horas de interrogatorio, There was hours and hours of interrogation, muchas veces, muchos días, many days, pero la más histórica fue aquella de las 8 horas, but the most historic was that one, which was 8 hours long, donde se pudo conocer el verdadero intenciones de los imperialistas. where you began to understand what was the real intentions of the imperialists. En mi caso tenía la oportunidad de castigar la lucha de los 11 millones
de inmigrantes indocumentados. In my case, I was able to bring to light to put on for case the case of the 11 million undocumented. Pero creo que el grupo de nosotros tuvo la habilidad, la inteligencia para transformarse de acusados en acusadores. But our committee had the forethought, the insight, the strength to put on trial and accuse those that were accusing us. In other words, to turn it around. Y acusamos y responsabilizamos al imperialismo, a los Estados Unidos, de ser los responsables principales del golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile. And we were able to accuse and make responsible and put on trial the imperialists, those that were responsible, the ones that were really responsible for the September 11th action in Chile. Acusamos a los Estados Unidos del crimen y del asesinato del presidente Salvador Allende y todos los que defendieron la moneda y el Palacio de Gobierno ese día. We were able to accuse the U.S. government of, and all the people that they had in the country, everyone there, that they were the ones responsible for the assassination of Salvador Allende. Acusamos a los Estados Unidos de ser responsables del crimen de Orlando Letelier y su secretaria a 3 cuadras de la Casa Blanca y de ser ellos los gestores de la Operación Cóndor y todos los asesinatos. We were able to show and prove that it was the U.S. government that was responsible for the assassination of Orlando Letelier, not very far from the White, and his aide and his assistant. They were assassinated not very far from the White House. And we were able to show that it was the U.S. government responsible for that. And of Operation Condor. Thank you. Entre los actos criminales que cometió la Operación Cóndor, señalamos la muerte de los 119 arrojados al mar por los grupos represivos de las dictaduras militares en Uruguay, Argentina y Brasil. 119 jóvenes que fueron tirados desde helicópteros y aviones a la orilla de esas playas. And we were able to show that it was a result of the U.S. Operation called Operation Condor, that was the one that took 119 mainly young Chilenos, and put them on a plane and dropped them into the ocean in one of the coasts in Chile. It was they who killed these young brothers and sisters. Y por supuesto que hicimos responsable a los Estados Unidos de sostener, ayudar económicamente y asesorar con los bandidos de los Chicago Boys a la economía que el Pinochet y el pinochetismo impuso en Chile por 17 años. ¿Los qué? ¿De Chicago qué? Los Chicago Boys, Freeman y compañía. Oh, okay. Milton Friedman. Neoliberal economists. And his wife, Chicago School. Okay. Neoliberals. We were able to show that some of the ideologues behind the U.S. intervention in Chile were these Chicago think tank, I guess you could say, the Friedman grouping that carried out some of the political thought of this attack. Todo esto está documentado. All of this is documented. Está en las resoluciones de la misma Corte. There's the court resolutions. Así es el rollo que nos hicieron llegar después que la jueza tomó la resolución. After the judge took the resolution, the documentation was that thick. Nosotros hemos repartido esas resoluciones We've handed out these resolutions dentro de las posibles. Son como as much as possible. 2.000 hojas. There's about 2,000 pages. Tenemos ejemplares para quien se interese We have leer toda esta historia porque es we have them interesante. here if you're interested in reading this, because it's part of history if you're interested in reading it. A esta altura del partido, ya nosotros esperábamos lo que se fuera. From this part on, we were sort of, we were going to wait for whatever happened. Nosotros creíamos que el haber podido exponer nuestras posiciones
We wanted to put forth our positions, our view, la verdadera historia de lo que ocurrió en Chile, the real history of what happened in Chile. pero además But besides that, haber defendido ahí el programa del MIR, la acción del MIR y la historia del MIR de Chile. above all, we wanted to defend the program and the history and the actions of the MIR. Por tanto, a esta altura del partido, pues ya no nos interesaba la resolución que la Corte pudiera tomar o la jueza pudiera decidir. So from this part on, we didn't care what the court said or what the judge said, because we had done what we wanted to do. Ya habíamos logrado unos avances increíbles. We had made some advances that were really incredible. Para nosotros esto era algo muy grande, For us, this was something really big. que después de tantos años That after so many years, de ocurrido esos crímenes, terrorismo de Estado en Chile, that all these crimes, these state-sponsored crimes, had happened in Chile, lo pudiéramos decir aquí, that we were able to say it right here. decírselo en su propio rostro al imperialismo, To tell them in their very own territory. y que hay que decir sí que no todos entendieron nuestra jugada. And we have to say, not everybody understood our game. Muchos nos dieron un apoyo relativo. A lot of people gave us relative support. Algunos ni se dieron ni por aludido de esta lucha que estábamos dando aquí en la entraña del monstruo. Some didn't even really pay attention or come close to this thing we were carrying out in inside this monster. Pero hubieron quienes nunca nos dejaron solos But then there were those who never left us alone, who y stood by our side always, no nos han dejado solos and haven't left us alone. como es la asistencia de cada uno de ustedes, Like the assistance from each one of you, que saben que esta no era una pura lucha por la solución de un problema legal de un individuo, that you all knew that it wasn't a problem of resolving the problem of one single individual. entendieron que estábamos dando una lucha grande. You knew that we were carrying out a big struggle. Y como era de esperar, la jueza resolvió en contra mía. And as we expected, the judge made a decision against me. Me negó el asilo político, ¿no? ¿Se acuerdan? I was denied political asylum, if you remember. Aun cuando ella escribió que ella no me negaba el asilo político, no porque yo fuera terrorista, por lo menos me salvó en eso. Well, she saved one part. She saved me in one part, and that's the part where she declared that, yeah, I wasn't a terrorist. Y en su resolución también estableció que ella me negaba el asilo político, no porque yo hubiera militado en una organización terrorista. Ella creía que el MIR no era una organización terrorista, después de haber leído todo. She decided, after having read everything, she declared her decision was that neither him nor the MIR was a terrorist organization. Pero la vieja de Marra igual me ¿Pero negó la el qué? asilo. La But vieja del carajo. But nonetheless, this damn old lady denied him political asylum anyway. I'm not using that word. Tenemos hartos traductores, gracias. I'm not using that word. Pues sé que el concepto de Marra es alguien que ha cometido algo en contra de las personas siempre, ¿no? ¿Cómo? Pero Maligna sería la palabra. It's como- like como- it's ya. like one of those people that always Malicious. Sí, yeah, como- always is always malicious. Well, of course, she's a judge in the U.S. That's my words. Oye, yo creo que si el Cocio supiera inglés, a lo mejor él me la traduciría perfecta. Okay, Pero what's bueno. that? No. Bueno, Pero tengo una traducción. pero igual, ok. He has a traduction. ¿Tienes una traducción de la palabra de la vieja de Marra? ¿Cuál es?
Primero, la economía no está en crisis. La economía está en repartición de las áreas de explotación del mundo entero. Ese es primero. Segundo, ¿cuándo ocurrió esto? Por ahí, cercano a los sucesos de Chile. Hay una señora Carson que lo dice muy claro. Este país envenenó con TNT toda la mantilla, o sea, la parte donde nace la riqueza forestal o verde. Okay. Entonces esto es una forma de el cambio de la estructura política mundial que lleva la palabra bien clara, la mundialización, y que empezó con unos libracos más o menos así, de aquellas estructuras que lo que hacían y buscaban era la perfección de la explotación de los pueblos del mundo. Ok. Eso está atrás. Ok, gracias, José. Llegado a ese punto, En la vieja marra. al negárseme el asilo político, ella establece al final que ella no me va a deportar. So she denies him political asylum, but also determines that they are not going to deport him. Porque yo tengo el derecho de apelar. Because I have the right to appeal. Y eso es lo que hice. And that's what I did. Tuvimos que hacer unos cambios tácticos. We had to make some tactical changes. Ustedes conocen que yo tuve un abogado brillante, luchador, consecuente, que me acompañó desde los inicios hasta que llegamos a este punto. You know that I had a lawyer who was a comrade, a lawyer in struggle, a good friend that accompanied me throughout the most difficult parts of this campaign. Carlos Moreno, más que un abogado, era un compañero. Carlos Moreno was more than a lawyer, he was a comrade. Siempre ha estado con nuestras causas. He's always been with our causes. Pero tácticamente teníamos que cambiar de abogado. But tactically, we had to change lawyers. Y hubo un grupo de la Escuela de Derecho And there was a group from this law school con su directora a la cabeza with a director as the head of it. y los alumnos que están en el último año para recibirse como abogados. And students that are in this law firm or school that are in their last year of study. Se ofrecieron para defender y apoyar esta apelación que yo iba a hacer. And they agreed to take on the appeal that he was going to make. Bueno, como son las apelaciones, And you know how our appeals en este are. país nadie da una cora ni un pene por las apelaciones. No one gives a penny. As you know, in this country, no one gives a appeal without money. You can't have an appeal without money. Nadie se hace ilusiones que esa apelación va a favorecer al querellante, al afectado. Dilo de nuevo. I'm sorry. Que nadie se hace ilusiones sobre las apelaciones, casi You- todas you don't son rechazadas, ¿no? We can't have any illusions, and no one has illusions about appeals because they're often rejected. Estábamos apelando a la Corte Superior, We were appealing to the Superior Court, creo que está por allá por Virginia, ¿no? and it's somewhere in Virginia, I think. Sin embargo, However, fue una corte de Washington la que vio mi apelación. it was a Washington court that saw his appeal. Y lo que no hicieron los fiscales y lo que no hizo la jueza esta, And what the judge nor the other attorneys were able to do, estos tres jueces que vieron mi apelación,
These three judges who did see my appeal en Washington in Washington, se leyeron lo que nosotros dijimos they read en la what, corte. they read what we had said in court, Y por tanto devolvieron el caso a la misma jueza. and they returned the same case to the judge, Pero a su vez aceptaban mi apelación. and but accepted his appeal. Y en todas las recomendaciones que venían de la Corte esta superior, And all the recommendations that came out of this court, que le iban tanto a la jueza como a los fiscales, like the attorneys as well as the judge said, tendían a favorecerme, they all favored him o tienden a or favorecerme. tend to favor me. Una de ellas es que según los fiscales, los jueces de esta Corte Superior, One of them is according to the Es judges que- of the Supreme Court or higher court, el hecho de que yo fui prisionero político de la dictadura de Pinochet, the fact that I was a political prisoner under the dictatorship of Pinochet, ellos creen que la jueza no profundizó el estudio de qué manera me pudo haber afectado the judge did not take into consideration or didn't las torturas y take into los consideration años que yo viví en los campos de concentración. didn't take into consideration or it put in depth the effects of the torture, the many years that I was in jail, all of this, all of the situation that I lived under the Pinochet regime. El otro punto es sobre la actual situación en Chile. The other point is about the current situation in Chile. La jueza pues cree que en Chile estamos viviendo en el socialismo. The judge seems to think that we're living in socialism in Chile. He's a right wing. Estos tres jueces dicen These three judges said que en Chile pues no todo es color de rosa. that not everything is rosy or the color red in Chile, Que no todo ha cambiado. that not everything has changed. Que las Fuerzas Armadas siguen siendo pinochetistas. The judge declared that the armed forces continue to Eso be no- Pinochettistas. Sí. Eso no lo dicen los jueces, eso lo digo yo. The judges don't say this actually. Pero- I say this. Pero más o menos eso es lo que ellos dicen. But that's more or less what they said. Que el Parlamento sigue teniendo influencia el pinochetismo. That Congress continues to be influenced by Pinochetismo. Que en Chile se siguen violando los derechos humanos. In Chile, human rights continue to be violated. Que en Chile existe todavía la constitución política del Estado que Pinochet impuso a balas y fuego en el 1980. And Pinochet, there continues to be the state repressive tactics that were put into place as long as in the 80s by Pinochet. Y los jueces estos le recomiendan un último informe del Departamento de Estado sobre la situación chilena para que ellos lo lean y lo estudien y lo tomen en cuenta. ¿Se lo da al Departamento de Estado o lo Que, recomienda? no, le recomiendan que lo lean. Ella, la Los jueza, jueces, los tres jueces le recomiendan a la jueza y a los fiscales Ah. que ellos lean un último informe que The hay three- del Departamento de Estado. three judges recommend to the Department of State and the judge that they read and study up about the situation in Chile. Entonces nosotros en estas condiciones vamos a la nueva pelea. So it's under these conditions that we embark on the new part of the fight. Ahora vamos a reiterar lo que dijimos anteriormente en contra de los Estados Unidos. We're going to do it again. Say everything that we said before against the United States. Vamos a volver a pedir asilo político. We're going to continue to demand, and once again, demand political asylum. Y ahora vamos a incluir lo de la reunificación familiar. And this time we're going to talk about the reunification of families, of the family. Pues si yo tengo aquí una ciudadana, soy casado con una ciudadana norteamericana. I'm married to a North American citizen. Tengo una nieta que anda haciendo revolú aquí ya.
I have a granddaughter here that's making all kinds of noise here. Tengo una hija que trabaja y que estudió y que vive aquí y que necesita a su padre a su lado para continuar la lucha. I have a daughter here who works and studies here, and has a comrade that compañero that works with, that is with her and accompanies her as well. Pero además, ahora que se van a cumplir 40 años del golpe militar en Chile, But above all, now that it's going to be 40 years of the anniversary of the coup in Chile, vamos a integrar nuevos elementos al proceso. we're going to integrate new elements we're going to put in new elements of in the process. Y uno de los nuevos elementos que lo vamos a integrar And one of the new elements that we're going to make integral en mi defensa in my defense es responsabilizar a los Estados Unidos por la muerte de Teruye y de Hoffman. is also to make the U.S. government responsible for the death of Olman and Teruye. Dos norteamericanos que fueron asesinados Two North Americans that were assassinated el 11 de septiembre de 1973 en Chile. September the 11th, 73. Y ahora vamos a reiterar con más fuerza And we're going to reiterate stronger el silencio que sigue guardando Estados Unidos the silence that the U.S. government continues to impose por la muerte de Orlando Letelier y su secretaria a 3 cuadras de la Casa Blanca. for the death of Letelier and his secretary 3 blocks from the White House. Y por supuesto que en esto final del juicio que se me sigue, And of course, at the end of this trial that is going to start, como un homenaje a nuestros caídos en la lucha en Chile y en Latinoamérica, in homage to our sisters and brothers that fell in Chile, vamos a volver a resaltar la imagen de Miguel Enrique y de Salvador we're going Allende. to revive again the image of Miguel and Enrique and Salvador Allende. Vamos a poner con toda la fuerza el caso de los 119, donde de esos 119, casi 80 son mujeres, entre las cuales está Carmen Bueno, Lumi Videla, María Galindo. And in addition to these other struggles that we're going to raise, we're also going to raise the case of the 119 youth that were dropped to their death from the plane, 80 of them which were women, and he names Carmen, María, and ¿qué más? Carmen Bueno, María Galindo, Lumi Videla, These 3 women. etc. Así que nosotros no nos va a doblar la mano el imperio. So we're not, the imperialists are not going to fold our hands. Y procuraremos siempre de que nuestra lucha jamás la logren desligar de la lucha de todos los obreros, de todos los campesinos. And we will always say that our struggle is not separate, it is part and parcel of the struggle of all workers, de los pobres, of the poor, de los marginados of the marginalized, y por supuesto and of course, de los que todos los días luchan contra el capitalismo, all of those that every day struggle against capitalism, contra el imperialismo against imperialism en cualquier parte del mundo. in whatever, in all parts of the world. Así que los invito a que So I invite you me sigan apoyando. to continue to support me. Si me apoyan a mí, apoyan la lucha de todos los inmigrantes If you support me, you support the struggle of all immigrants. y apoyan la lucha de todos los explotados y oprimidos And a you- nivel universal. And you support the struggle of all the oppressed and marginalized around the world. Todos pueden opinar You can all have your opinion sobre el tema about you can give your opinion about this theme. y pues el 25 And on the 25th de abril of es April, la cita en la corte. Esta no tiene tanta importancia, pero habrá que llenar la salita. maybe the case or this particular hearing isn't all that important, but nonetheless we have to fill the courtroom. ¡Salud! Ooh. Seguramente la segunda cita
ya la haremos con un piquete en la calle. And in the next appointment, we will have a picket in the street. Además de que siempre hay que llenar la salita. But you always have to fill the courtroom. Y estamos convencidos que We are convinced. vamos a derrotar a estos pinganillas de Pinganilla, ¿qué es eso? Pícaro. pícaros. ¿Qué es pícaro? Malandro. Malagüeros. Okay. Gangster. A Okay. estos We are confident that we're going to defeat the gangsters. no les tenemos miedo. We are not afraid of them. Y ellos sí que nos tienen miedo a nosotros. They're the ones who are afraid of us. Así que vamos para adelante. So let's go forward. ¿Ok? Muchas Okay, gracias. Thank you. Mira, la respuesta va a ir en general, porque sí, este es un debate que se ha dado por 40 años y antes también, antes de... The answer is going to be very general because this is a very long debate. It's a debate of 40 years and actually even before his death. El MIR, a la organización que yo pertenecía, The MIR, the organization that I was a member of, no estuvo en el gobierno de Salvador Allende. was not in the Allende government. Sin embargo, Nonetheless, el MIR caracterizó ese periodo como un periodo prerevolucionario, the MIR characterized this period as pre-revolutionary, donde se desarrollaron muchas condiciones para avanzar hacia la liberación. where many conditions existed to advance liberation. Y por tanto mantuvo su independencia del gobierno And as such, maintained its independence from the government. y mantuvo su propio programa, su propia estrategia, And raised its own program and its own strategy. y que los planteos del MIR And what the MIR put forth, se proponía una revolución socialista it proposed a revolution, a socialist revolution. un poder popular People's power y a su vez la liberación de Chile, and at the same time Chile's liberation, en el cual los obreros, in which the workers los trabajadores, fueran la vanguardia de ese proceso de liberación. were the vanguard of this liberation process. Y este planteamiento estuvo en contradicción permanente And this proposal was in constant contradiction with the government, con el programa de la Unidad Popular. with the Program of the Popular Unity. thank you. I'm getting tired too. Yeah, I know. Es It's not verdad, easy. It's not easy. It's hard. es verdad que Salvador Allende hasta el último momento It's true that until the last moment, Salvador Allende creyó en la constitución believed in the Constitution, política del Estado que en ese momento existía, the political constitution that existed in the state at that time. y lo que fue peor, creía hasta And el what was último momento worse, that until the last moment, en la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas. he believed in the constitutionality of the armed forces. Fue la equivocación más garrafal del Garrafal. presidente Allende, Que es garrafal. más grande. It was the biggest error of Salvador Allende. Sin embargo, Nonetheless, el 11 de septiembre, on September the 11th, en las pocas horas y tiempo que le quedó de vida, in the few hours that he had of life, Allende se planteó grandes reflexiones, he proposed great reflections en las que, si ustedes leen los últimos dos mensajes del 11 de septiembre, ones that if you read his last two messages of September the 11th, puede verse una autocrítica profunda. you can see a profound self-criticism.
Y más grande aún es cuando él encomienda a su hija Beatriz Allende And even the biggest one is when he tells his daughter, Beatriz Allende, para que hablara con Miguel Enrique, that she go speak with Miguel Enrique, who was of the MIR, al cual él le encomienda y lo reconoce como el único que puede encauzar la lucha desde ahí para adelante. where it's heavy, where he tells him that he recognizes that Miguel Enriquez is really the only one that can, from then on, that could take the struggle forward. Cuando el MIR ofrece hacer un esfuerzo para rescatar a Allende de la moneda, When the MIR tries to capture or free Allende from the headquarters, Allende dice que él va a morir en la moneda luchando por la liberación de su país y he lo cumplió. says, he declares, I'm going to stay here till my death. And that's what happened. Pocos reformistas de América Latina han tenido esa valentía y nos han dejado ese ejemplo. Very few reformists have had that courage and given us that example. Los revolucionarios siempre tenemos que tener presente que siempre hay un momento para reconocer sus errores y enmendar los rumbos. Revolutionaries always have to look at things and recognize our errors and, you know, put them in the context and go forward. Allende murió peleando en el Palacio de Gobierno, en La Moneda. Allende died fighting in the government palace. Por muchos de sus ideales For all his ideals, equivocados, all his wrong ideals, mistaken ideals, pero consciente de que un pueblo quería una revolución verdadera. but conscious that the people wanted a true revolution. Y eso es lo que deja entrever en todas sus últimas dos proclamas And del that's- 11 de septiembre de and that's what he- 1973. That's what he's saying in his last two statements, September the 11th, 1973. Y nosotros valoramos esa última reacción del presidente Martí. And we think very highly of those last declarations of this martyred president. El actual presidente de Chile es la representación, ¿La qué? es la representación The current president of Chile is the representation de todo el empresariado, of empresario. ¿Qué es eso? Of all the big business. la mayoría de ellos se hicieron ricos The majority of them became enriched or got enriched con la famosa concepción de la economía social de mercado, with the famous common market impuesta por Pinochet, imposed by Pinochet con la asesoría de los Estados Unidos, with the help of the U.S. con la asesoría directa de el grupo de Friedman, conocido como los Chicago Boys. Like the Chicago grouping of Friedman and others, they also help with this. Piñera, el actual presidente, está considerado entre los 50 más millonarios del mundo. ¿Quién es? Piñera, el presidente. The current president Piñera is one of the richest people in the world. Entonces, todo el grupo que gobierna con él, So all the people who governed there, todos all of them, fueron los generales de civiles del golpe militar. were benefited. Lo que estaba diciendo es que el actual gobierno son todos los generales de civiles, ¿no? The actual governments are all the generals now as civil servants of the government Que participaron del golpe militar
y que usufructuaron y construyeron su poder económico bajo la dictadura. They were part of the military coup, and they got a lot of benefit, economic benefits, just during the dictatorship of Pinochet. Y por eso decimos que el actual gobierno es el rostro cívico del fascismo, del pinochetismo. That's why we say that the current government is the fascist face of Pinochet regime. No hay cambios fundamentales en estos 40 años que hemos vivido de golpe militar, 17 años de dictadura y 20 años de concertación. There's no real change in the last 40 years, 17 dictatorship and 24 of the so-called concertation. Aún así, como tú señalas, es cierto que en Chile hay un despertar en ciertos sectores de la sociedad. As you mentioned, there's a real awakening at this moment in some areas of society. Una muestra de ello que la semana pasada, la semana que termina, hubieron como 3 grandes movilizaciones muy importantes. An example is that last week there were extremely important demonstrations, 3 of them. La primera fue el paro de los trabajadores del cobre y de la minería en general por 24 horas. First was the miners' strike for 24 hours. Y que fue un paro al que paralizaron todas las producciones y se produjo una lloradera. Están todos llorando los administradores del capital en Chile. There was a total paralyzation of production with the capitalists, the administrators of capital. They were extremely upset and even crying. El segundo gran acontecimiento fue el paro portuario en todo el país. Pararon todos los puertos y se empezaron a podrir las uvas, las manzanas, las peras que venían para acá, para Manhattan. The second one was they paralyzed all the ports, and they got all the produce got rotten, like grapes, apples, and produce coming to Manhattan. Estaban desesperados por resolver el conflicto. They were desperate to solve the problem. Empezó en un puerto que está en el norte de Chile, que se llama Mejillones. Started in Mejillones, a port in the north of Chile. Es un puerto chiquito. Small one. ¿Y tú sabes cuál era la reivindicación más importante que ellos pedían? The main demand was... Era el derecho a colación. El derecho a colación, el derecho a tener una hora para comer. Oh, the right for lunch. Was the right for lunch. Esa es casi una vergüenza para el capitalismo chileno. That's a shame for para los Chilean patrones. Capitalism for the bosses. Y le tiraron una represión contra los portuarios, la policía, que los maltrató de una manera salvaje, hubieron muchos heridos, que todos los puertos del país se solidarizaron y hicieron una huelga que duró 18 días. In that small port, the savage beating by the cops was so horrible that all the ports were paralyzed by the workers at that area for 18 days. Cuando se dieron cuenta que todos los barcos no se podían descargar ni tampoco se podían cargar y que los pescados y los productos se estaban pudriendo en alta mar en los barcos, pues entonces resolvieron el problema y los obreros portuarios obtuvieron su primera victoria después de 40 años de existencia de un régimen autoritario en Chile. When the ships were not able to move because of that paralyzation of the ports, after 18 days they were forced to negotiate, the capitalists, and for the first time in 40 years, the workers at the ports got the first victory. Y la tercera y última gran acontecimiento. Hay muchos pequeños acontecimientos que se están desatando en Chile, pero el otro es la marcha de los estudiantes en este fin de semana, el jueves. 150.000 estudiantes marcharon
marcharon por la Alameda, que según el gobierno actual nadie puede marchar todavía por la Alameda, pero ellos impusieron la marcha y llegaron al punto donde hicieron su acto central. The third demonstration was 150,000 students that marched this Thursday. They went through Alameda, which is an area banned by the government and the military, but the students imposed their will and they marched through Alameda, and they started the activity there. Aunque las reivindicaciones principales de los estudiantes son contra el lucro y por la educación gratuita, ellos también en su petición hicieron suya la petición de los trabajadores del cobre, que están pidiendo la renacionalización del cobre en Chile. The students, even when their main slogan was for free education, against corruption in education, they took as their own the demands of the workers for the renacionalization of the mines in Chile. Y otra cosa muy importante que ellos en todo su discurso del movimiento estudiantil, pero que además habían obreros, pobladores, mujeres de otros sectores sociales, proclamaron su plena independencia de los discursos de los candidatos y de la clase política y de todos los candidatos a la presidencia. O sea, este es un movimiento social, popular, autónomo, independiente de los rollos que se están tirando como los nuevos candidatos a la presidencia de la República, entre ellas la Bachelet, que estuvo veraneando aquí en Nueva York, en Manhattan, hace poco se fue para allá. The 150,000 students, they were not just students, they were also working people, people from the communities, and all declared that they want that their movement will be independent. They won't support the policies or politics or any of the candidates, including Bachelet, that she was going to Manhattan at this very moment. Digo esto de las elecciones porque hay elecciones presidenciales en noviembre en Chile, ¿no? Y la verdad que todos los candidatos del gobierno y los de la concertación están ofreciendo lo mismo que han ofrecido durante estos 40 años después que murió Salvador Allende, y no están ofreciendo nada nuevo, ¿no? Y por tanto en alternativa a eso está creciendo un movimiento social, un movimiento popular, un movimiento combativo. Andan unos con capucha, otros sin capucha, unos tiran piedra, otros son pacifistas, pero es un movimiento muy multifacético, muy grande, y nosotros tenemos grandes esperanzas. Y lo más importante es que finalmente va a terminar. En la marcha de este había muchas banderas rojas y negras, y casi todos gritaban crear poder popular, y esa es algo que han rescatado de la historia de lucha del pueblo chileno. Basically, the reason Victor is bringing this issue on the elections and what stands through the parties at this moment is that in November there's elections, and all the candidates are offering the same thing in the last 40 years, which is nothing for the working people and students. And what he noticed is that at this moment is a new movement appearing, independent, looking for a different alternative to what's going on in this election. And from there, they're calling he saw a lot of black and red flags in this last demonstration, and the people say, to create people's power, create people's power, create people's power.